Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios, que estamos compartiendo en este tiempo profético, tiempo apocalíptico, que esto nos está indicando que cada vez estamos más cerca del evento más extraordinario que va a ocurrir, que la iglesia de Cristo se va a ser levantada, que el amado va a venir por su amada, que es Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta es nuestra ciudadanía y estamos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sabiendo que Cristo viene a buscar a su amada en cualquier momento. Por eso estamos compartiendo en este tiempo las bendiciones de Dios que tiene para con su pueblo. Por eso el pueblo debe alabar al Señor, debe acercarse al Señor, saber que el Señor escucha nuestras oraciones, que el Señor perdona nuestros pecados, que el Señor nos restaura, que el Señor nos levanta. Por eso debemos expresar nuestra adoración al Creador, cual es bendito por los siglos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes este tema en cuanto a la disciplina. ¿Qué dice la Escritura, la palabra de Dios? Que también es una bendición de Dios. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versos 6 y 7, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Fíjense en qué maravilla. La disciplina, dice el que ama, el Señor al que ama disciplina. O sea que el amor en la disciplina se manifiesta. Que el amor de Dios es necesario para corregir a sus hijos. Si soportáis la disciplina, es de Dios trata como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es una realidad la disciplina que todos necesitamos recibir. Y a veces los padres, cuando sus hijos desobedecen, le dan cierta castigo, cierta disciplina. Le prohíben algunas cosas, por ejemplo, ya sea el celular o la tablet, algunas cosas que le gusta, como castigo, como disciplina por la desobediencia. Podemos ver también en la palabra de Dios, Dios disciplina a sus hijos, porque de esa manera manifiesta que Él nos ama. La Biblia dice también en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las escrituras, o sea, toda la escritura, o sea, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, tiene que ver con la enseñanza, con la palabra de Dios para nuestra vida. Por eso dice, la palabra de Dios es útil para enseñar todas las verdades de Dios. Nadie puede conocer a Dios sino a través de su verdad, de su palabra. En segundo lugar dice, no redarguir, o sea, no convence de nuestra condición cuando estamos errados. O sea, la palabra de Dios nos muestra, por eso dice la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios es más viva y cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuéstanos, que descienden los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios tiene la potencialidad para mostrar nuestra verdadera condición, para que nosotros volvamos al Señor. Nos convence que estamos caminando mal, nos convence. Por eso es importante conocer las Escrituras, la palabra de Dios. Cómo el Señor va a disciplinarnos, cómo el Señor va a corregirnos si nosotros ignoramos las Escrituras, la palabra de Dios. Dice, para corregirnos, o sea, volver al camino, volver a andar en los caminos rectos del Señor. Y en cuarto lugar dice, nos instruye, o sea, nos enseña lo que es recto, lo que es justo a través de la palabra de Dios. Por eso es la importancia del conocimiento que yo tenga de la palabra de Dios. A veces el pecado viene por la ignorancia, aunque esto no justifica al hombre por su pecado.
Por eso que el hombre que pecare, el alma que pecare, dice, esa morirá. Dios, a través de la historia de su pueblo, siempre a través de su palabra, indicaba al pueblo cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, cómo agradar a Dios, cómo obedecer al Señor, para también recibir todas las bendiciones de parte de Dios. Necesitamos, por eso, conocer la verdad de Dios. Yo conozco cristianos que inclusive leen el horóscopo pensando, ¿de qué signo son? Algunos días, y fíjense de qué signo soy, como si fuera que eso está determinando su futuro, cómo le va a ir. Nuestro futuro sabemos a través de las Escrituras. El que sigue a Cristo va a estar con Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, eso está hablando de que hay cristianos que desconocen las Escrituras. O sea, yo antes de conocer a Cristo, sí, yo también compraba el diario para ver el horóscopo, cómo me iba ahí, y después los números para jugar a la quinela. Pero eso está hablando de que bueno, estaba separado, estaba lejos de Dios, sin Dios y sin esperanza. Pero cuando venimos a Cristo, tenemos que confiar en el Señor y en la palabra de Dios, que tiene poder para transformar nuestra vida. Amén. Dios es el que me ciñe de poder y hace perfecto mi camino, conforme a su poder. Quería compartir algunos versículos. Hay tantos ejemplos en las Escrituras para nuestra vida, para obedecer al Señor. Por eso las Escrituras dice en Romanos capítulo 15, verso 4, y dice las Escrituras que todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que todas las Escrituras, todo lo que se escribieron, es para nuestra enseñanza. O sea, no para repetir el pecado y las consecuencias que recibieron aquellos que desobedecieron a Dios. Están de esas enseñanzas para que nosotros no volvamos a repetirlo, sino al contrario, para aprender de esas enseñanzas, para obedecer y para agradar al Señor. Amén. Vamos a ver algunos ejemplos, hay tantos. Vamos a leer por eso en Jeremías capítulo 25, la palabra de Dios del verso 3, que dice así la palabra maravillosa del Señor. Del año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años. Fíjense que son 23 años. Ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándole desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar. Y cuando decía, volveos de vuestros malos caminos y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndole y adorándoles, ni me provoquéis a ira con las obras de vuestras manos, y no os haré más. Pero no habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por lo tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. He aquí, enviaré y os tomaré a toda la tribu del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra, contra esta nación, alrededor, y lo destruiré, y lo pondré por escarnio, y por burla, y en desolación perpetua. Fíjense las consecuencias, la palabra de Dios. Dios siempre 23 años estuvo
Dios a través de los profetas, a través del profeta Jeremías y a través de los siervos, sus profetas, 23 años hablándoles, indicándole el camino para que ellos se volvieran a Dios y vivieran en obediencia al Señor. Para advertirle, Dios le había dado la tierra prometida para que vivieran para siempre. Pero la desobediencia trae consecuencias, trae el castigo de Dios. Y Dios trajo a Nabucodonosor y la tierra, podemos decir que Judá fue llevado cautivo por su desobediencia. O sea, la palabra de Dios podemos ver a través de todas las escrituras, en los jueces, por ejemplo. Una y otra vez, Dios liberaba a su pueblo de la opresión del enemigo, pero el pueblo se volvía contra Dios y Dios nuevamente lo disciplinaba a través de sus vecinos, a través de sus enemigos, para que el pueblo volviese a Dios. Y es lo que el Señor a veces hace con todo cristiano. A veces Dios utiliza aún al diablo, puede utilizar a la persona inconversa para que las personas vuelvan a Dios. Le puede poner circunstancias que Dios permite, pero con la finalidad de despertar, con la finalidad de que el hombre vuelva a Dios, de que en este tiempo todos los cristianos puedan servir al Señor de verdad y lo busquen al Señor de todo corazón y que conozcan su verdad, su palabra en este tiempo. Podemos ver la gran rebelión que hay. Las personas son independientes y quieren valerse por sí mismos y no están buscando el favor de Dios, la dirección de Dios. No se someten al Señor y pretenden recibir la bendición de Dios. Y cuando les vean mal, se quejan contra Dios por todas las circunstancias que le pasa. Y a veces son consecuencias de nuestras propias decisiones. Qué bueno, Dios permite por eso. Y es una manifestación del amor de Dios. Dios permite circunstancias. Dios puede usar al enemigo, Dios puede usar lo que sea para el bien de sus hijos, con la finalidad de que sus hijos, su pueblo vuelva a Él de todo corazón. Dios no quiere el castigo, Dios no quiere la destrucción, Dios quiere la bendición. Dios no quería que su pueblo fuera llevado cautivo. Pero 23 años estuvo el profeta y los profetas anunciando, advirtiéndoles que volvieran de su mal camino, que volvieran a Dios. Pero no hicieron caso. Como dice el Salmo 81. Pero mi pueblo no me quiso a mí. Por tanto lo dejé a la dureza de su corazón. Caminaron según su propio consejo. Oh, si mi pueblo hubiera oído mi voz y en mi camino hubiera andado Israel. En un momento habría derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Fíjense, Dios defiende, Dios cuida a su pueblo. Pero Dios permite que aún el enemigo y todas las circunstancias adversas puedan llegar a las personas con la única finalidad de que las personas recapaciten, puedan ver su condición y que puedan volver al Señor. Y eso es porque Él nos ama. Él quiere lo mejor de nosotros. Yo necesito de Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios, por eso yo busco a Dios, yo quiero la corrección de Dios, yo busco su palabra, porque ¿cómo voy a saber lo que Dios quiere si yo ignoro las escrituras de la palabra de Dios? O sea, es para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. A través de su palabra, Dios nos corrige, Dios está llevándonos de gloria en gloria, pero necesitamos nosotros acercarnos a Dios de todo el corazón para vivir en esta dimensión espiritual que Dios quiere para cada uno de sus hijos. ¿Cuántas bendiciones Dios tiene para sus hijos? Y Dios permite circunstancias que pasemos aquí porque Él nos está preparando para la eternidad. Si uno ve a través de las escrituras, por eso para nuestra enseñanza se escribieron. Y debemos aprender, pero por eso necesitamos conocer la palabra. Si yo no oro las escrituras, por supuesto voy a vivir a mi manera. Voy a pensar que estoy haciendo bien, puedo vivir en pecado. Hay pecados que son hábitos en las personas. Hay personas que siempre mienten y piensan que está bien porque siempre lo hizo así. Hay personas que siempre viven gritando y piensan que, bueno, ya es su vida, ya es costumbre como siempre lo hizo así. Hay algunos que son iracundos, o sea,
viven de esta manera porque bueno, ya son hábitos, son costumbres. Pero eso no significa que está bien. Necesitamos por eso que Dios transforme nuestro corazón. Y solo el poder de Dios puede transformar nuestra vida. Para vivir agradando al Señor. Y bueno, poder decir, Señor, enséñame, corrígeme. Yo le digo al Señor como el Salmo 139, versos 23 y 24, que dice la palabra de Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame al camino eterno. Porque solo Dios puede examinarnos, porque Dios solo puede mostrarnos nuestra verdadera condición. Si yo me comparo con otra persona, puede ser que estoy correcto, que estoy caminando bien, que estoy obedeciendo al Señor, que inclusive puedo decir que estoy bien. Pero si Dios te examina, uno puede ver que no estamos bien, que necesitamos más del Señor. Yo necesito más de Dios cada día. Lo necesito. Necesito su corrección, su instrucción. Cada día necesito del Señor. Por eso busco al Señor. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamarle, entre tanto está cercano. O sea, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que las personas puedan volver al Señor. Sabiendo que estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos que nos están indicando que el arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento. Nadie sabe el día ni la hora. Pero sabemos que cada vez estamos más cerca. Y yo quiero agradar a nuestro Dios. Amén. Fíjense en cuánta riqueza hay. Solamente menciono. Ustedes pueden leerlo, por ejemplo, en las Escrituras. 1 Samuel capítulo 13. El primer rey de Israel, que es Saúl. El profeta le había dicho que dentro de 7 días se iba a encontrar nuevamente con el rey de Israel para ofrecer holocausto a Jehová, a Dios. Pero como el profeta demoró y los enemigos estaban atacando al pueblo de Israel, ¿qué hizo el rey? Ofreció él el holocausto. Cuando terminó de ofrecer el holocausto, llegó el profeta. O sea, Dios permite, a veces Dios prueba hasta el último minuto la certeza, la convicción, la fidelidad, la lealtad. ¿Qué decisiones vas a tomar en situaciones difíciles? Si te vas a mantener firme, si vas a mantenerte en obediencia. Pero vemos que él cayó, él desobedeció la palabra. Inclusive él dice, me esforcé y ofrecí el holocausto, como si fuera que él hizo un bien. Al contrario, él desobedeció a la palabra de Dios. Y el profeta le dijo que Dios iba a confirmar su reino para siempre si él hubiera obedecido. Pero ya su reino no iba, dice el profeta, su reino ya no iba a ser duradero. Por causa de la desobediencia. La disciplina de Dios, ya cuando uno tiene una palabra clave del Señor y no obedece, por supuesto actúa el Señor y ya viene con la palabra nuevamente de disciplina, de corrección. Pero el Señor nuevamente al rey Saúl le da otra oportunidad. Si usted lee, solamente menciono para que usted lea el capítulo 15 de 1 Samuel. Dios le da nuevamente una orden a través del profeta Samuel, que Saúl debería eliminar totalmente a los amalecitas. No tenía que quedar nada, tenía que eliminarlo de sobre la faz de la tierra, porque esto también era una palabra profética dada por Dios, que iba a llegar el tiempo en que Amalek sería destruido totalmente, borrado totalmente de la faz de la tierra. Porque este pueblo se había confrontado con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y había dado la profecía, fíjense en la profecía y en su tiempo, en cumplimiento, y que lo iba a ejecutar era el primer rey de Israel, que era Saúl. Pero tampoco obedeció. Porque no mató al rey de Amalek y se quedó con los mejores ganados, diciendo que esto era para ofrecer
holocausto a Dios, sacrificio a Dios. O sea, como si fuera que era Él dice, inclusive le dijo al profeta que obedeció a la palabra de Dios. O sea, uno debe obedecer como Dios nos indica, no como a mí me parece. No puedo obedecer las cosas a media, a mi manera, sino conforme a las escrituras, a la palabra de Dios. Él recibió unas palabras precisas, claras, que no podía dejar pasar por alto. Tenía que obedecer a la palabra de Dios. Fíjense, para que ustedes leamos el capítulo 15 de Primera Samuel. Me gustaría que leamos una parte de esto porque es importante lo que dice la palabra de Dios. Dice así. Así dice la palabra de Dios. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en el holocausto y víctima como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo es la idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjense en la palabra maravillosa de Dios. Dios lo desechó totalmente para que ya no sea rey de Israel, como la disciplina, el castigo, porque no obedeció a la palabra de Dios. Dejaría de ser rey. Sabemos que después de esto vino de parte de Dios un espíritu que atormentaba a Saúl. Es terrorífico. Esto es alguna de las tantas enseñanzas que encontramos y las disciplinas de Dios para aquellos que reciben la palabra y no obedecen a la palabra de Dios, sino que algunos lo obedecen a media y piensan que están actuando correctamente. Algunos inclusive piensan que son mejores que Dios porque están actuando a su manera y no están obedeciendo a Dios. Podemos también ver inclusive en la vida de David, el segundo rey de Israel, en Salomón. Hay tanto para seguir hablando de esta temática. Inclusive en el Nuevo Testamento. Creo que seguiré compartiendo esta enseñanza porque hay tanto para hablar de la disciplina del Señor. Por ahora vamos a dejar este tema y vamos a continuar, porque me gustaría también hablar sobre los beneficios que tiene la disciplina del Señor para aquellos que obedecen al Señor. Los beneficios. ¿Sí? O sea que la disciplina del Señor es la manifestación del amor de Dios por sus amados. Yo por eso necesito que Dios me corrija, que Dios me instruya, que pueda ser flexible al trato de Dios, al obrar de Dios. Por eso yo me pongo en la mano de Dios como el barro en la mano del alfarero, para que Él pueda trabajar como Él quiera y pueda formar la vasija que glorifique su nombre y que manifieste su ciencia y su sabiduría y su grandeza sobre nuestra vida. Podemos orar al Señor. Amén. Podemos decir entonces que Dios, a través de su palabra, Él nos instruye, Él nos enseña, Él nos corrige, pero necesitamos por eso, es vital tener contacto con Dios y su palabra, porque ¿cómo poder obedecer si desconozco las Escrituras? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Osea capítulo 4, verso 6. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo también te desecho como del sacerdocio. Por cuanto dejaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Dice, es impresionante. Por eso el cristiano, el que nació de nuevo, esa es la evidencia de un cristiano, de un hijo de Dios, que conoce a Dios, que necesita conocer a Dios, que necesita por eso estar en contacto con Dios y su palabra cada día. Estos son los que de verdad vamos a ir con el Señor.
que el Señor viene a buscarte a ti y viene a buscarme a mí. Amén. Así que necesitamos conocer al Señor. Dios nos habla a través de su palabra para que volvamos a Él. Y Dios quiere bendecirnos. Amén. Gracia y gloria de la Jehová. No quitará el bien a lo que anda en integridad. O sea, Dios no quiere quitar el bien. Dios tuvo que quitar a su pueblo de su tierra y aún destruir toda por la desobediencia, como disciplina. Pero la Biblia dice, no quitará el bien a lo que anda en integridad. ¿Cómo estamos andando nosotros? ¿En integridad? Sería bueno que cada día nos acerquemos a Dios. Que en donde esté, sea de un mismo sentir, sea en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, en todo lado, pueda ser el mismo. Amén. Sin doblez. ¿Sí? Oremos al Señor, demos gloria. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de acercarnos a tu palabra. Señor, necesitamos tu corrección, tu instrucción. Gracias porque has dejado tu palabra para enseñarnos, para corregirnos, para mostrarnos lo que tú quieres para nuestra vida, porque tú quieres lo mejor, porque quieres bendecirnos a través de tu verdad, de tu palabra. Señor, gracias por las promesas que hay en tu palabra y gracias por la promesa de tu advenimiento, Señor. Gracias porque estamos esperando, Señor, porque tú vienes, Señor, y amamos tu venida, Señor. Te damos gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a la iglesia en este tiempo. Bendice a tus hijos, Señor, para que puedan volver a ti de todo corazón, Señor, y puedan aceptar la disciplina, la corrección, Señor. Y yo te alabo por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.